Bueno, a ver, en el ayuntamiento llegamos a un acuerdo de reconstrucción, 4 de 5 grupos, 31 de 33 concejales, y lo firmamos Partido Socialista, Compromís, Partido Popular y Ciudadanos, y ahí es donde fijamos las líneas maestras de lo que teníamos que hacer durante lo que quedaba de año y en el año siguiente en el ayuntamiento, ¿no? Y lo que hemos hecho en el presupuesto es cumplir con ese acuerdo de reconstrucción. Y había tres grandes líneas. Una era, evidentemente, lucha contra la pandemia, y aquí incluimos todo lo que tiene que ver con medidas sanitarias, equipos de protección, etcétera. Una era reconstrucción económica, que aquí nos pusimos como meta gastar el 2,5% del presupuesto en reconstrucción económica, en áreas económicas del ayuntamiento, y vamos a superar el 4%. Y otra era reconstrucción social, y el presupuesto en servicios sociales sube un 12%. Y luego, además, el otro gran eje es el de transformación urbana de la ciudad, que aquí es donde se incluye que se han aumentado las inversiones en 12 millones e incluyen sobre todo el proyecto Valencia Ciudad de Plazas. Ahí la Plaza de Brujas y la Plaza de la Reina se van a reformar este año, y luego además una serie de peatonalizaciones como por ejemplo los entornos escolares, ¿no? Y entonces esas son más o menos las líneas básicas, que es transformación económica, recuperación social y peatonalización y transformación de lo que es el entorno urbano. Es expansivo porque crece con respecto al del año pasado. El presupuesto del año pasado eran 898 millones, este presupuesto es cerca de 915 millones. Y además este presupuesto tiene ahora 915 millones, pero crecerá durante el año más que ningún otro presupuesto, porque estamos a la espera de que se apruebe un fondo extraordinario para los ayuntamientos, que Valencia calculamos que puede dotarnos de 50 millones adicionales, y además ahora vamos a poder hacer uso de nuestro superávit y nuestros remanentes en el siguiente año para lo que necesite la ciudad en la lucha contra el COVID y la depresión económica que lleva asociada. Entonces este presupuesto, que empieza en 915, probablemente se acercará bastante más a los 1.000 millones que a los 915. Y además es bastante relevante que es un presupuesto que crece aunque bajen los ingresos tributarios. Y eso es porque este año pedimos más volumen de deuda, porque tenemos unos ratios de endeudamiento que son muy bajos, porque hemos pasado de deber más de 1.000 millones como ayuntamiento a deber menos de 300 en muy pocos años. A ver, nosotros ahí lo que tenemos claro es que la prioridad en estos momentos no puede ser amortizar la deuda por anticipado. Este ayuntamiento paga tanto su deuda como a sus proveedores más rápido de lo que ha pagado nunca. Pero una cosa es que paguemos cuando toca y otra cosa es que paguemos por adelantado cuando hay otras muchas prioridades. Yo creo que nadie entiende, ¿no? Ninguna empresa tampoco creo que lo está haciendo en estos momentos, que este sea el momento de amortizar endeudamiento por anticipado. Esos recursos, pues evidentemente son más útiles ahora para reactivar la economía, y como este ayuntamiento no tiene un problema de deuda, lo que tenemos que atender son los problemas que tiene la gente en esta ciudad, que desgraciadamente en estos momentos por la pandemia son muchos. Yo creo que hablar del 100% de los remanentes es complicado, porque ni siquiera tenemos ahora mismo la certeza de cuánto será, porque eso depende del grado de ejecución de este año, por ejemplo, y hasta que no se liquida el presupuesto del año anterior no sabes la totalidad de recursos que vas a tener. Lo que sí que tiene que estar claro es que la prioridad de esos recursos va a ser combatir la pandemia y reactivar la economía. Y luego el porcentaje que se destine de cada uno de esos recursos a cada parte también influirá conforme vayan avanzando los meses. Lo que nosotros siempre hemos defendido es que el ayuntamiento lo que no puede perder es capacidad para tomar las decisiones en el momento en el que corresponde. Es decir, nosotros el dinero lo tenemos que tener disponible para ponerlo en circulación cuando sea necesario, y parece evidente que va a ser necesario para reactivar la economía. No se sabe exactamente ni cuánto ni cuándo. Y esto es importante, y es por lo que no están los presupuestos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos comprometido que vamos a financiar una parte de la operación Parque Central, otra parte el Gobierno de España y otra parte el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Pero aún no sabemos cuál es el montante total de la operación ni cuándo se va a empezar a ejecutar cada tramo de la operación. Por nosotros, cuanto antes mejor. Pero lo que sí que es cierto que también que es un proyecto muy interesante para intentar introducir en los fondos europeos que se tienen que aprobar, porque cumple con todos los estándares que pide Europa para los fondos de Next Generation. Es un proyecto que aumenta la sostenibilidad, que genera transformación urbana, que además
apuesta por nuevos modos de movilidad más sostenibles que están impulsando en los planes europeos, y entonces es un proyecto que encaja muy bien en esos fondos. Entonces probablemente el ayuntamiento puede no tener que destinar cantidades y se pueden obtener estos recursos de fondos europeos, y sería un ahorro bastante importante. No obstante, si el ayuntamiento tiene que aportar a la operación Parque Central, tiene recursos y capacidad de conseguirlos para aportar. No se va a quedar la operación Parque Central parada porque el ayuntamiento no ponga su parte, pero sí que intentaremos que haya compromiso de fondos europeos. Y la otra parte, hombre, ahora mismo se ha asumido por parte del Estado casi 400 millones de euros de deuda del Consorcio de la Marina, se han condonado. Y esto es una noticia fantástica para la ciudad de Valencia, porque además nos libera una de las zonas más atractivas de la ciudad en estos momentos, que es la Marina, y le quita una losa de deuda de encima. Queda una pequeña parte que son derivados financieros de esa deuda. Y eso yo creo que se resolverá en función de cuál vaya a ser el futuro de la Marina y qué administraciones estén involucradas en ese futuro. Por eso tampoco es una cantidad cierta ahora, ni se sabe cuánto vamos a tener que aportar, ni siquiera si el ayuntamiento va a tener que aportar. Además, incluso se puede negociar cuánta de esa cantidad efectivamente se tiene que pagar. Entonces, por eso no está presupuestado en estos momentos, pero la noticia ahí es que lo que es la deuda principal, esos 400 millones de euros, ya no existen, que pesaban sobre la ciudad de Valencia. Bueno, esos fondos van a llegar sí o sí. La Unión Europea no se puede plantear un escenario en el que Polonia y Hungría bloquean los fondos de todo el resto de los países europeos y no tenemos una respuesta europea a la crisis. Europa quedó muy tocada en 2008 porque no fue capaz de generar complicidad ciudadana a la hora de resolver los problemas económicos, y mientras la gente lo pasaba bien parecía que Europa estaba apretándole las tuercas en lugar de echándoles un salvavidas. Y yo creo que eso se entendió, y ahora todas las familias políticas europeas entienden que la respuesta tiene que ser expansiva a esta crisis y que la Unión Europea pues tiene que estar al lado, en este caso, de la gente. Y eso no va a poderse bloquear por Polonia y Hungría. Polonia y Hungría son dos países de los que están en riesgo de dejar de ser democracias liberales tal y como las entendemos, y tienen gobiernos iliberales aunque hayan ganado en las urnas. Y ahí hay que dar una respuesta europea sobre si es posible que dos gobiernos que no están teniendo comportamientos democráticos, o al menos no en lo que entendemos en estándares de democracia europeos, puedan bloquear al resto de la unidad de la Unión Europea. Y habrá que tomar una decisión que yo creo que va más en la línea de hacer cambiar lo que está pasando en esos países en beneficio de sus propios ciudadanos, que de bloquear los fondos que necesita el resto. Y ya sea vía artículo 7, que es lo que tiene ahora mismo activado la Unión Europea sobre estos dos países, o vía otros elementos, hay que evitar el choque de trenes, pero lo que no podemos es asumir ese bloqueo, eso es intolerable. Ahora mismo, en estos momentos, se ha ejecutado más porcentaje de inversiones que en los años anteriores. Y eso pese a que ha habido pandemia, y evidentemente eso ha afectado a la gestión. Este ayuntamiento está invirtiendo ahora más del doble de lo que invertía el último gobierno del Partido Popular. Y eso quiere decir que con los mismos recursos municipales, con el mismo equipo, con los mismos técnicos, estamos invirtiendo el doble. Lo que pasa es que también presupuestamos muchas más inversiones, algunas con recursos propios, otras que tienen que ver con planes, por ejemplo, europeos, a los que este ayuntamiento antes ni siquiera accedía porque no se molestaba en acceder. Entonces, lo que ha habido en estos momentos es un aumento de la inversión muy considerable. Yo creo que fijarse solamente en ese porcentaje es contar la historia a medias, porque hay muchas veces que esos problemas no tienen que ver solamente con la gestión, sino, por ejemplo, una inversión que tú presupuestas para el 2020 y es objeto de un recurso en la adjudicación, es imposible ejecutarla, no porque no pueda, sino porque está paralizada por un recurso. O algunas cosas que tienen que ver con fondos europeos, que, por ejemplo, con el EDUSE, que han habido muchas dificultades, no en este, sino en todos los ayuntamientos. Pero la realidad es que este ayuntamiento invierte el doble de lo que invertían los anteriores. Entonces, yo entiendo que todo es mejorable, pero como mínimo es el doble de bueno que lo que pasaba anteriormente. Es que las cifras se van publicando mensualmente. En estos momentos estaba muy cerca del 30% ya pagado, que no quiere decir que no se vaya a ejecutar más o que no haya más ejecutado. Esto va por fases, y la previsión es que la ejecución al final del año sea superior a la del año pasado. Pero, sobre todo, yo creo que no es el porcentaje de ejecución, insisto, la cifra más relevante, sino el dinero total que se invierte efectivamente cuando acaba el año. Y en eso yo creo que este gobierno tiene unas cifras bastante razonables.
ver, yo creo que ahí lo importante es no tanto el mecanismo, sino la cantidad efectiva de fondos que va a recibir el Ayuntamiento de Valencia. Ahora se está diseñando, además no está aún clarificado el procedimiento por parte de las instituciones europeas, cómo van a llegar esos fondos. Y hay una cantidad de fondos que parece que van a gestionar los ministerios, pero para repartirlos entre el resto de administraciones, por procedimientos competitivos y por proyectos. Yo creo que lo relevante ahí es evidentemente que nosotros trabajemos para tener como ciudad el mayor número de fondos posibles. Lo normal o lo que parece que va a ocurrir es que sea vía proyectos, y lo que está haciendo este ayuntamiento es estar preparando ya proyectos para que en el momento en el que se decida cuál es el mecanismo, estar preparados para poder optar al máximo número de recursos disponibles, y ese es el trabajo nuestro. Si además de esos fondos hubiera una cantidad que estuviera garantizada para cada administración local, nosotros evidentemente lo apoyaríamos, pero no me preocupa tanto el cómo llegan, sino que efectivamente lleguen y en qué cantidad. Si por procedimientos competitivos esta ciudad puede obtener una cantidad importante de fondos, lo que tenemos que hacer es estar preparados para recibir. Nosotros nos comprometimos en el acuerdo de reconstrucción a destinar un 2,5% del presupuesto a reactivación económica. Y la realidad es que esa cifra está más cerca de doblarse que de no alcanzarse. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros calculamos la cantidad de recursos que se destinan a la reactivación económica, hay varias formas de calcularlo, pero hay que ser honesto en el cálculo. Si nosotros calculamos ese porcentaje sobre la totalidad del presupuesto, hay que incorporar también la totalidad de recursos que este ayuntamiento destina a esas áreas o a esa reactivación económica, porque al final dotar a este ayuntamiento de más personal en el área económica, por ejemplo, orientadores laborales o gente que se dedica a ayudar a las empresas o ayudarles a tramitar las ayudas o a resolver esas ayudas para que lleguen antes, se pueden dedicar ahí o a servicios sociales o a jardinería o a cualquier otro elemento del ayuntamiento. Por tanto, sí que son recursos del ayuntamiento que van a reactivación económica. Otra cosa es que alguien diga que quiere ese cálculo solamente en lo que son ayudas directas a sectores económicos, pero entonces evidentemente ese 2,5% no se tiene que hacer sobre la totalidad del presupuesto, sino restando también lo que son gastos de personal o lo que son gastos fijos, lo que son alquileres, etc. Entonces yo creo que hay una intención en este caso entiendo que del Partido Popular, de hacer ver que se ha incumplido con el acuerdo de reconstrucción, pero si 3 de los 4 firmantes decimos que está cumplido y solamente hay uno que dice que incumple, probablemente el que esté equivocado es el que está solo. Y la realidad es que este ayuntamiento va a destinar más de 35 millones de euros a reactivación económica y cerca de 10 millones en ayudas directamente a los sectores productivos en el presupuesto inicial. Y ya nos hemos comprometido que cuando incorporemos remanentes, cuando incorporemos fondos, estos fondos ayudas van a aumentarse hasta los 15 millones que firmamos ayer en el acuerdo presupuestario del Gobierno y Ciudadanos. Y probablemente esa cantidad la superemos a lo largo del año. Entonces yo creo que hay gente que está intentando buscar excusas para no llegar a acuerdos. Y yo respeto su posición política, pero es una posición política que tiene que ver con que no son capaces de explicar a lo que ella llamó sus accionistas, que imagino que serán sus votantes, que pactara con este gobierno. Pero no es por lo que pone en el presupuesto. El Partido Popular sabe que en el presupuesto se cumple el marco de reconstrucción. Lo que pasa es que no quiere hacerse una foto con un gobierno al que no quiere pasarle ninguna y al que quiere derribar en plena pandemia. No hay fecha prevista para retomar la revisión catastral y, sinceramente, yo creo que no es algo que esté en la prioridad de nadie ahora mismo, porque, evidentemente, supondría una revisión de valores que llevaría a un aumento de la tributación, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles. Yo creo que no es la prioridad ahora mismo de ninguna de las administraciones hacer esa revisión catastral en estos momentos. Evidentemente llegará el año en el que haya que hacerlo, porque los valores catastrales de Valencia, como de todas las ciudades, se tienen que ir actualizando cuando pasa X tiempo. Pero no va a ser pronto y no se está trabajando para que sea pronto.